Hola jóvenes, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, nos volvemos a encontrar nuevamente para conversar sobre física. ¿Ya? Esta semana, el miércoles, tenemos que, tenemos como objetivo comprender el segundo principio de la ley de Newton. ¿Se recuerdan? Newton era un físico muy importante en su época que logró determinar tres principios básicos, dentro de los cuales está el segundo que voy a ver ahora. Tuvo también que ver con el desarrollo de tanto el cálculo integral como el cálculo matemático, para todo lo que es hoy día las altas matemáticas, y otras relacionadas también con la óptica. Pero más que nada, lo que vamos a ver hoy día es el segundo principio de la ley de Newton. Pero quiero estar seguro, en términos breves, de compartir pantalla, y vamos a ver primero que nada lo más elemental del primer principio, que ustedes se deben recordar perfectamente bien, que era el principio de la inercia. ¿Se acuerdan? El primer principio está acá, para que lo puedan ver bien. Solamente me voy a referir a el primer principio, que se basa exclusivamente, que está puesto acá, ¿sí? En que el primer principio dice, uy, todavía no lo puedo encontrar, acá está. Dice, todo cuerpo material tiende a continuar su estado de movimiento rectilíneo uniforme, a menos que una fuerza aplicada por un agente externo lo haga cambiar de dicho estado. Habíamos quedado de acuerdo en esa época que si un móvil venía en cierta dirección a una cierta velocidad y se detenía intempestivamente, como el caso del joven que aparece ahí en la pantalla, sabemos perfectamente bien entonces de que el móvil va a tender a seguir el movimiento rectilíneo uniforme, ¿ya? Es decir, y esto va a depender obviamente de la masa también y de la velocidad que traiga. Eso es importante. Ese es el primer principio, el de inercia. Lo vimos también en otro ejemplo, en el caso de las micros, ¿se recuerdan? Cuando uno iba sentado y de repente el chofer aceleraba, o más que nada no aceleraba, sino que frenaba intempestivamente o bajaba rápidamente la velocidad, nuestro cuerpo tendía a seguir el movimiento hacia adelante hasta que el móvil se detiene. Ese es el primer principio de Newton. Y aquí había otro ejemplo también para explicar más todavía, que, por ejemplo, cuando un auto venía en cierta dirección, ¿sí? Y obviamente iba a hacer una curva rápida, inmediatamente la inercia iba a tender al móvil a seguir el movimiento recto sin considerar el ángulo de la recta, ¿no? De la curva, perdón. ¿Ya? Eso indicaba entonces de que siempre iba a seguir el móvil, siempre seguía en línea recta, en movimiento rectilíneo uniforme. Esa es la ley de inercia, es el primer principio de la ley de Newton. Recuerden también las características de la fuerza. Bueno, hicimos ya un control sobre fuerza, vamos a ver cómo nos fue. No he tenido tiempo de corregirlo, pero hoy día lo voy a hacer, entre hoy y mañana. Hoy día es sábado, y lo vamos a ver. Lo que vamos a ver a continuación entonces ahora es el segundo principio de la ley de Newton, ¿ya? Que tiene que ver con la ley de las masas en el fondo, ¿no? Esto ya tiene que ver con algo un poco más complejo, pero en ningún caso lo vamos a hacer más difícil. Eh, lo vamos a hacer más difícil. ¿Dónde estamos acá? Nos vamos a ir aquí a la segunda ley de Newton. Vamos a cerrar acá y nos vamos a ir inmediatamente a la segunda ley de Newton, que la tengo acá, que es el segundo principio. Dice acá, entonces, segundo principio de la ley de Newton, obviamente referido a la física. Una primera pregunta para ver si ustedes pueden pensar, mientras tanto esto después lo comentaremos en la clase del día miércoles. ¿Qué ocurre con un cuerpo sobre el cual no se ejerce una fuerza? Recuerden que para que existiera un movimiento, ¿se recuerdan? ¿Qué debería existir para que exista un movimiento? Una fuerza, ¿no es cierto? ¿Y en qué momento ese móvil al cual le aplicábamos una fuerza se iba a detener? ¿Ya? Cuando no había ninguna otra fuerza que supusiera. Recuérdense que siempre existe interacción en los cuerpos para el movimiento, y habían varios ejemplos. Pero la respuesta aquí, ustedes que deberían dar el miércoles cuando yo les pregunte qué ocurre con un cuerpo sobre el cual no se ejerce una fuerza alguna, simplemente tendería a detenerse,
¿ya? Acuérdense que los griegos pensaban de que los cuerpos, su estado natural siempre era el reposo. No se explicaban el por qué se detenía, sino que un móvil, cuando tenía cierta velocidad, cierta fuerza, y en un momento se terminaba el movimiento. Ellos le atribuían a que en algún momento siempre un cuerpo se iba a detener porque era su característica natural. Dice, la respuesta es que el cuerpo continúa moviéndose en línea recta y de manera indefinida, ¿no es cierto? Es decir, ¿qué ocurre cuando un cuerpo sobre el cual no se ejerce una fuerza alguna, es decir, una fuerza contraria, ¿ya? Una fuerza contraria, simplemente el móvil iba a continuar en un movimiento rectilíneo a manera indefinida y rectilíneo con una velocidad uniforme, ¿ya? Por lo tanto, ahí ustedes también tienen que ver la relación que existe con el primer principio, con la fuerza, ¿no es cierto? Para mover un cuerpo entonces tiene que haber una interacción, por lo tanto se ejecutan dos acciones, dos fuerzas, una que yo pongo para mover el móvil y la otra que el móvil pone al contrario, que también está definitivamente está relacionado con el peso, con la masa también del cuerpo y también con otra fuerza que ustedes conocen muy bien, que es la fuerza de roce, ¿no es cierto? Y dentro de las fuerzas de roce también distinguíamos la fuerza de inercia y la fuerza estática. Ok. También hemos visto que el efecto es el mismo cuando no existen fuerzas aplicadas que cuando la fuerza aplicada es el cero. Esto es cuando al sumar las fuerzas aplicadas se anulan de un modo resultante a cero. Entonces, esto quiere decir, me da la impresión de que lo transcribí mal esto. Esto quiere decir que si las fuerzas totales dan igual a cero, es decir, si ponemos dos fuerzas iguales, una a favor y otra en contra, y esas dos fuerzas equiparan su valor, la fuerza total va a ser cero, por lo tanto el movimiento es cero. Es decir, en un cajón de por medio, uno de ustedes y otro compañero, uno empuja en razón del otro, en fuerza contraria. Si las fuerzas son equivalentes, obviamente la fuerza neta es cero, por lo tanto el movimiento es cero. Eso es lo que tenemos que comprender también. Voy a revisar ese diapositivo y me da la impresión de que tiene algún error por ahí. Bueno, la pregunta, ¿qué es lo que sucede con un cuerpo cuando la fuerza es resultante distinta a cero? Es decir, si yo aplico una fuerza X sobre un objeto que me pone a mí en contra una fuerza, que es la fuerza de oposición, digamos, es distinta, ¿ya? En ese momento, si mi fuerza es mayor, ¿qué va a suceder con el objeto? El objeto se mueve, el objeto se pone estático. Yo pienso que si mi fuerza es mayor a la que me opone el objeto a mover, simplemente se va a mover. Entonces se dice que el cuerpo se acelera positivo o negativamente. Sin embargo, el detalle de lo que ocurre lo entrega, aquí en este caso, el segundo principio de Newton, que es el que vamos a explicar ahora. ¿Qué dice el segundo principio de Newton? Dice, un objeto bajo la acción de una fuerza neta experimenta una aceleración que es directamente proporcional a la magnitud de la fuerza neta, pero es inversamente proporcional a la masa del objeto. ¿Cómo lo entendemos esto? Si yo aplico una fuerza X, ¿no? Yo voy a tener una aceleración X de parte porque es proporcional a la magnitud de dicha fuerza. Si yo aplico mucha fuerza, yo voy a tener mucha aceleración. Si aplico poca fuerza, voy a tener poca aceleración. Sin embargo, es inversamente proporcional a la masa. Por lo tanto, yo voy a decir que mientras más grande es la masa, la aceleración es menor. ¿Por qué? Porque cuesta más moverla, porque tengo que hacer mayor fuerza. ¿Ya? ¿Se entiende eso entonces? Esto es importante. Si la fuerza neta, supongamos, sean 10 newton, ¿ya? Por lo tanto, la aceleración que se desarrollará equivaldrá, por ejemplo, a 3 metros por segundo, por decir una cosa. Ahora la aceleración saben que la medimos en metros por segundo. Pero ahora dice que la fuerza neta es inversamente proporcional a la masa del objeto. Significa que si yo pongo una fuerza de 10 newton y la masa es mayor, obviamente que mi aceleración va a disminuir. No es lo mismo empujar un auto, una sola persona, o dos personas, o 10 personas, empujar un auto que empujar un camión. Ahí tenemos el factor ya que es inversamente proporcional. Mayor es la masa del objeto.
¿ya? Por lo tanto, la aceleración es menor. ¿Ya? Eso es lo que quiere decir entonces el principio de Newton. Y el segundo principio. Y eso es lo que yo les voy a leer nuevamente. Un objeto bajo la acción de una fuerza neta, es decir, estamos hablando aquí de todas las fuerzas que van a participar en ese proceso, experimenta una aceleración, es decir, un cambio de velocidad. Si estaba en velocidad cero, voy a cambiar de velocidad inmediatamente, resulta ser directamente proporcional a la magnitud de dicha fuerza. Si yo pedaleo más fuerte, si yo pedaleo con más intensidad, voy a alcanzar una velocidad mayor, ¿no es cierto? Si pedaleo menos, voy a tener menos velocidad. En este caso hablemos de aceleración, no de velocidad. Pero también es inversamente proporcional a la masa. Si la bicicleta es muy grande, si la bicicleta es muy pesada, o yo simplemente no le aplico la fuerza necesaria para moverla, obviamente que la aceleración que se va a alcanzar es menor. A eso se refiere el segundo principio de Newton. Aquí hay un ejemplo bien simple. Aquí hay dos tipos de puerta, una de madera y una de metal. Por lo tanto, sabemos que en la de madera se necesita menos fuerza, ¿ya? Y en la de metal obviamente se necesita más fuerza. ¿Cuál es la variable que está induciendo a esta cantidad de fuerza que se haga? La masa, ¿ya? La masa misma. Si hay más masa, como en este caso, vamos a hacer más fuerza y la aceleración va a ser menor, porque va a costar mover esta puerta. Lo mismo que una bóveda, ¿ya? Las bóvedas de los bancos son inmensamente pesadas con las cajas de fuerza, las cajas las cajas, ¿cómo se llama esta? Donde guardan los valores, las cajas de fondo que se llaman, son puertas pesadas. Entonces, ustedes ahí necesitan hacer una fuerza, pero ¿quién se opone a esa fuerza? ¿Quién se opone? La masa de la puerta es mayor a la fuerza que yo estoy ejerciendo, por lo tanto, va a costar y va a ser más lenta abrir esa ventana o esa puerta que si yo usara una puerta de madera en la cual yo voy a hacer menos fuerza y voy a alcanzar ¿qué cosa? Una mayor aceleración. Es decir, voy a avanzar mucho más rápido en esta, haciendo menos fuerza, por lo tanto alcanzo mayor aceleración. ¿Por qué? Porque la masa es menor. Aquí haciendo más fuerza, ¿ya? ¿Qué se me opone? Se me opone la masa de metal, de la puerta de metal en este caso, y obviamente la aceleración va a ser menor, precisamente por la variable de la masa. Veamos acá. Aquí hay otros ejemplos bien simples de entender, del segundo principio. ¿Qué dice? La fuerza es directamente proporcional al producto de la masa, ¿ya? Por la aceleración entre más fuerzas de aceleración. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo igual masa, si se fijan el caballero con la carga y todo, ¿dónde yo voy a obtener mayor aceleración? Donde hay mayor masa, en este caso la masa es constante. Pero ¿dónde voy a ejercer mayor aceleración? ¿Donde aplico más fuerza o donde aplico más fuerza o donde aplico menos fuerza? Ahí es donde aplico obviamente mayor fuerza. Aquí la fuerza está indicada por cada una de las personas que está tratando de mover este móvil. Que en este caso la fuerza es constante. ¿Dónde voy a alcanzar mayor aceleración? Aquí voy a alcanzar mayor aceleración. ¿Ya? Aquí alcanzo mayor aceleración porque obviamente tengo más fuerza que hacer. ¿Ya? Ese es un detalle importante. Por lo tanto, la ley de Newton tiene que ver, en el fondo también se conoce como la ley de las masas. ¿Ya? La ley de las masas. Veamos. Matemáticamente expresado, ¿no es cierto? Si lo que dice él dice, la fuerza es directamente proporcional al producto de la masa por la aceleración. Es decir, si yo esto lo llevo en las letras, la llevo directamente a una expresión matemática, yo voy a poder decir entonces de que la fuerza neta, ¿ya? La que yo haga para mover el móvil, va a ser directamente proporcional, es decir, están en una línea, ¿no? Inversamente sería si fuera una división. En este caso está multiplicando directamente proporcional al producto de la masa, que se mide en kilos, por la aceleración que se mide en metros segundos. ¿Ya? Se mide en metros segundos. Por lo tanto, esto es importante mantenerlo siempre en consideración. La fuerza es directamente proporcional al producto de la masa por la aceleración. ¿Ya? Si yo aquí tengo mayor masa,
voy a tener que poner mayor fuerza neta acá. Si tengo menos masa, obviamente que mi fuerza va a ser menor. Y por ende, como es directamente proporcional, si aquí tengo menor masa y aplico mayor velocidad, la aceleración va a ser mayor también acá. Distinto es que si yo pusiera, en vez de en vez de 1 kilo pusiera 10 kilos, mi fuerza neta, en vez de 1 newton, van a ser 2. Y mi aceleración en este caso va a ser menor. ¿Por qué? Porque la masa va a ser mayor. ¿Ya? Eso entonces quiere decir que nuevamente la fuerza es directamente proporcional al producto de la masa por la aceleración al cuadrado. Estamos midiendo aceleración y la aceleración se expresa siempre por masa por aceleración, perdón, por aceleración al cuadrado. Veamos. El ejemplo de las pelotas acá. Aquí estamos viendo que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. ¿Qué dice? Para la misma fuerza, ¿ya? Si la masa es mayor, se produce una menor aceleración. Dice, si la fuerza, a ver, para la misma fuerza, si la masa es mayor, se produce menor aceleración. Correcto. Yo aquí no he variado la fuerza, estoy poniendo 1 newton, pero ¿qué fue lo que se alteró? La masa, ¿ya? Que puede, en vez de ser 1 kilo, aquí son 3 kilos, ¿ya? Aquí supongamos que sea 1 kilo, acá son 3 kilos. ¿Qué quiere decir entonces? Como dice la ley de Newton, dice que para la misma fuerza, no la voy a variar, 1 newton, si la masa es mayor, se produce una menor aceleración. Es decir, me va a costar mover ese objeto. Dice, para la misma masa, a mayor fuerza aplicada, se produce una mayor aceleración. Es lógico, es decir, aquí, ¿qué fue lo que varió? Varió la masa y se mantuvo constante, varió la masa y se aumentó la fuerza, perdón, ¿ya? Eso es lo que quiere decir. Entonces, para que nos podamos comprender bien en esto, aquí hay 3 variables que considerar en la tercera ley de Newton. Está la fuerza, está la masa y está la aceleración. La fuerza se mide en newtons, la masa se mide en kilos y la aceleración en segundos al cuadrado. Por lo tanto, si yo hago variar una de estas alternativas, fuerza, masa, me van a variar obviamente los resultados. Vuelvo nuevamente entonces sobre el mismo ejemplo. Para una misma fuerza, que se está en rojo, ¿ya? Para una misma fuerza, yo voy a tener esta determinada aceleración, pero si yo aumento el peso o la masa, fíjense el tamaño del vector, es totalmente menor la aceleración. ¿Qué me está diciendo? Que estoy aplicando la misma fuerza, pero ¿qué es lo que está cambiando? Es la masa y por lo tanto, si es mayor la masa, la aceleración es menor. Fíjense lo que pasa ahora. Dice, para la misma masa, supongamos que sea 1 kilo, 1 kilo pesa la pelota, ¿ya? Y lo que cambio es la fuerza. ¿Ven? En la primera instancia tengo un vector que mide, supongamos, 10 centímetros, y en el segundo vector mide 15 centímetros. Estoy variando, en este caso, la fuerza. Por lo tanto, la aceleración producida es mayor, porque la masa es la misma, pero ¿qué fue lo que varió? La fuerza. ¿Ok? Es sencillamente de concentrarse y poder comprender estos 3 principios que son básicos de la ley, perdón, estos 3 principios de la ley de Newton, lo que estamos viendo en este momento. Acá hay un ejemplo bastante claro, o la ley de la fuerza se llama también. Aquí estás hablando de una fuerza que ejercen 2 personas, ¿se fijan acá? Por lo tanto, la fuerza neta o la fuerza total va a ser la suma de los vectores de la fuerza que hace del varón y la fuerza que hace la mujer. Por lo tanto, la fuerza total es la fuerza neta. La masa va a ser la fuerza que me va a poner la masa del cuerpo es de este tipo, ¿no? Es una magnitud vectorial menor. Por lo tanto, yo voy a poder perfectamente bien mover el vector de la fuerza va a ser el doble, porque obviamente estoy haciendo una doble fuerza para mover una masa de la cual yo ya sé que tiene un determinado volumen, pero aquí lo que importa es que la fuerza total es mayor que la fuerza que opone, ¿ven? La fuerza total es mayor que la fuerza que opone el objeto al tratar de moverlo.
¿ya? Por lo tanto, insisto, las tres variables, fuerza, masa y aceleración. Fuerza, masa y aceleración. Luego, se evidencia que la unidad de medición de fuerzas corresponderá a las unidades de masa multiplicada por las unidades de aceleración, de modo que el sistema internacional queda así. Un newton, que es una unidad de masa, es una unidad de masa, de fuerza, perdón, equivale a un kilo, equivale, en este caso, el newton, equivale a la masa dividida por la aceleración. ¿Perfecto? Un newton equivale a un kilo. Es igual entonces a qué? A la división, a la multiplicación, perdón, de la masa partido por la aceleración al cuadrado. Y aquí lo tienen, newton, kilos y aceleración al cuadrado. De esa manera yo obtengo la fuerza, ¿qué fuerza? O cualquiera de las tres variables, porque yo puedo jugar con las tres variables porque es una expresión matemática. Y yo quiero ver aquí un detalle que estoy viendo. Déjenme ver, aquí parece que yo cometí un error. Déjenme ver, perdónenme si cometí un error por acá. Discúlpenme un poco. Quiero ver. Acá está. Ya, no es inversamente, es directamente proporcional. Por lo tanto, la vamos a arreglar al tiro. Esto en el fondo es un kilo sería igual, ¿ya? Un newton es igual a un kilo, ¿ya? Le vamos a poner el signo igual a la masa, y esto no es dividido, sino que es multiplicado, ¿ya? Por segundos al cuadrado. Por lo tanto, un newton que equivale a un kilo es igual a ¿qué? A la multiplicación del producto o al producto de la masa por la aceleración. Ok. Entonces, para entender correctamente lo que resume en el enunciado de la segunda ley, se analiza lo siguiente. Supón que tenemos un cuerpo de masa m, cualquiera, un newton, sobre la cual se aplica una fuerza neta, ¿ya? Una fuerza neta. La masa, perdón, un kilo. Si sobre este cuerpo se aplica una fuerza de un newton, entonces el cuerpo experimenta una aceleración A, ¿no es cierto? Ahora, si yo aumento la fuerza, aumentará también lo hará la aceleración debido a la relación directa que existe. ¿Dónde está la relación directa? Esta es la relación directa, para que la puedan observar bien. Esta es la observación directa que está ahí. ¿Ven? Es directamente proporcional, están multiplicándose. A mayor masa, mayor aceleración. ¿Ya? Ahora, entonces, si yo tengo, por ejemplo, una masa de 10 kilos y le aplico una fuerza de 2 newtons, entonces el cuerpo experimentará una aceleración X, ¿ya? Que equivaldrá al producto de la masa por la aceleración. Ahora, si la fuerza yo la aumento de 1 newton a 2 newton, también la aceleración aumentará, ¿ya? También aumentará. Yo aquí, perdón, yo aquí tengo otro ejemplo que se los voy a decir de palabra porque en la clase se los voy a explicar después, porque podemos hacer varias cosas. Por ejemplo, escuchen bien. Dice, supone ahora que una misma fuerza se aplica sobre dos cuerpos, es decir, una misma fuerza sobre dos cuerpos. En este caso estamos hablando del doble de la masa, asumiendo entonces de que los dos cuerpos tienen la misma masa y se suman simplemente, ¿no? Entonces dice, si aplicamos eso, vamos a tener simplemente, si aplicamos una fuerza, ¿ya? Una sola fuerza, la aceleración no es el doble, sino que es aceleración partido por 2, porque equivale a la aceleración que equivale, perdón la expresión, la aceleración equivale a la mitad, dada que está la masa en una sola, dado que está la masa solamente es, perdón, la fuerza en Newton es una sola, y tenemos dos masas, por lo tanto es A partido por 2, es decir, es la mitad de la aceleración, ¿ya? Es la mitad de la aceleración. Entonces, aquí se prueba
aquí se prueba más que nada se prueba la proporcionalidad que existe entre la masa y la aceleración, ¿ya? Y la masa y la aceleración. El primero era cuando yo tengo una masa, una fuerza neta aplicada de 1 newton, entonces la aceleración será equivalente a la masa por el newton será la masa por la aceleración. Ahora, si la fuerza aumenta 2 newton, ¿ya? Aumenta 2 newton, también lo hará la aceleración debido a la relación directa de la proporcionalidad. ¿Ya? Eso está claro. Eso está claro. Entonces, volvamos sobre el enunciado de esta ley, que es sumamente sencilla, ¿ya? Que es el segundo principio, que después en la clase del día miércoles se los voy a explicar con pizarrón y todo para que no se pierdan. Esto es simplemente para que se ubiquen en el contexto. El segundo principio dice, un objeto bajo la acción de una fuerza neta, ¿ya? Es decir, puede ser una fuerza o varias fuerzas, pero sumadas en la fuerza neta, experimenta una aceleración que resulta ser directamente proporcional a la magnitud de dicha fuerza. Por lo tanto, si yo aplico más fuerza, obtengo mayor aceleración, pero es inversamente proporcional a la masa del objeto. Esto quiere decir que si yo aumento la masa, ¿ya? Obviamente yo voy a disminuir la aceleración, ¿ok? Eso es lo que tengo por ahora para ustedes, algo muy sencillo, pero y vamos a hacer un par de problemas aritméticos que son simples. Y ya vamos en el segundo principio de Newton y la siguiente semana veremos el tercero. Cuando pasemos el tercero, a la semana siguiente vamos a hacer una prueba coeficiente 1 para solamente entender estos tres principios de Newton, los tres, ¿ya? El de inercia, el principio de la fuerza o las masas, y el último principio que tiene que ver con la acción y reacción, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver en la subsiguiente clase. Que tengan un buen fin de semana y cuídense. Que estén bien, chicos.